el hablar de inclusión educativa y diversidad en educación inicial nos va a llevar a reflexionar algunas situaciones que a lo mejor hemos estado viviendo al interior de nuestros servicios educativos y que hemos ido aprendiendo en el camino a encontrar las soluciones. Entonces, pues vamos a hablar de inclusión educativa y diversidad en educación inicial. Pero ¿qué nos toca a nosotros como educación inicial? ¿Por qué nosotros, si somos el primer nivel educativo, ahora sí lo podemos decir? Entonces, pues nos toca porque finalmente somos un servicio educativo y un servicio que atiende a los bebés, las niñas y los niños en los 3 primeros años de vida, que son las edades más vulnerables que puede haber en lo que es el sistema educativo. De esta manera, nosotros hemos emprendido un recorrido, lo decía yo hace rato, desde 2008, en donde hemos venido cambiando en muchas situaciones, de tal manera que nosotros éramos un derecho para las madres trabajadoras y ahora somos un servicio educativo para los niños, para el respeto y el cuidado de cada una de las niñas y los niños. Y entonces, pues aquí estamos nosotros como educación inicial al centro, y en todo este proceso que se ha venido dando, pues hubo modificaciones al artículo 3º y a la Ley General de Educación en el 2019, en donde se establece que la educación inicial es un nivel educativo. Y esa obligatoriedad, recuerden, que se establece de manera paulatina para los estados. O sea, el estado está obligado a brindar esta educación inicial en cada uno de los estados, pero lo irá haciendo de manera paulatina hasta lograr una cobertura total. Y dentro de la Ley General se establece que es necesario que haya una estrategia nacional de atención a la primera infancia en donde se busca que podamos tener la certeza de atención a las niñas y a los niños que viven en situación de mayor vulnerabilidad y de situación de exclusión. También establece que debe haber una política nacional de educación inicial donde se nos dan a conocer los objetivos y sus ejes rectores. Y esta política nacional también es emanada y está cobijada por la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que es la ENAPI, y de ahí surgen entonces 3 propósitos fundamentales o 3 objetivos fundamentales. Uno es lograr la cobertura y luego mejorar los servicios educativos con calidad o mejorar la calidad de los servicios educativos. Y el tercero, y en el que vamos a hacer un poco más de hincapié, es el de promover prácticas de crianza. ¿Por qué vamos a hacer ahí mayor hincapié? Lo vamos a ir viendo porque está íntimamente relacionada con la cuestión de la inclusión y la diversidad, de tal manera que en este esquema nosotros vemos que ya está planteado para nosotros todo lo que tenemos que hacer. Pero por otro lado, veníamos transitando desde lo que viene siendo el enfoque de derechos que se enlaza a la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños y los Adolescentes, y de ahí surgen los principios que le dan forma o que sustentan al enfoque de derechos y que son la supervivencia y el desarrollo, el interés superior del niño, la no discriminación y la participación infantil. Estos elementos o estos principios le dan forma a este enfoque de derecho, pero también nos implica a nosotros tenerlos en cuenta para no olvidar que antes que nuestro derecho está el de los niños. Y esto se ve reflejado en el ser garantes de derechos y aprendiz competente, ¿sí? Y entonces, por otro lado, derivado también de la Ley General y del artículo 3º, tenemos que los derechos, el niño tiene derecho a la participación, a ser escuchado, al juego, ¿sí? Y eso, ¿a quién le toca realizarlo? Pues a cada uno de nosotros como agentes educativos
dentro de los diferentes servicios de educación inicial y dentro de cualquier servicio educativo tendría que privar o prevalecer, ¿sí? Y por otro lado, en este momento ya tenemos publicado el programa sintético fase 1, que nos enmarca todas aquellas acciones que tenemos que hacer en beneficio de los niños. Entonces, todo esto que yo les llevo hasta ahorita mencionado está íntimamente relacionado con los programas de educación básica, ¿sí? De tal manera que tenemos el programa sintético fase 1, tiene sus objetivos específicos y ahorita que yo los lea, ustedes se van a dar cuenta cómo están integrados y relacionados a lo que hacemos en educación inicial. Generar condiciones para el acompañamiento afectivo y social de las crianzas. Acompañar a las familias en la observación y el conocimiento de las necesidades de las niñas y los niños, enriqueciendo las prácticas de crianza. Valorar los universos culturales y enriquecer la experiencia cultural de las niñas y niños de 0 a 3 años y sus familias. Dar visibilidad a los derechos de las niñas y niños en todos los planos y velar por su cumplimiento. Promover variados ambientes de aprendizaje ligados al juego y a la experiencia artística. Impulsar el acercamiento a la lectura y los libros desde los primeros años de vida. Estimular la experiencia del lenguaje considerando la inclusión de todas las lenguas maternas. Contribuir al fortalecimiento de mejores condiciones de alimentación y vida saludable para niñas y niños de 0 a 3 años. Si se fijan, yo les decía que el objetivo 3 de la Política Nacional de Educación Inicial está inmerso en todos los planteamientos del programa fase 1, ¿sí? Las prácticas de crianza, se ve el ser garantes de derechos, se habla de diversidad, se habla de la participación que los niños deben de tener, se habla de ambientes de aprendizaje. Entonces, no podemos deslindarlo. A lo mejor ahorita lo estamos viendo por separado, pero no podemos deslindarlo porque una cosa nos lleva a la otra. Pero luego tenemos los ejes articuladores y entonces vemos que tenemos al de la interculturalidad crítica, la inclusión, el pensamiento crítico, la igualdad de género, la apropiación de culturas a través de la lectura y la escritura, el arte y las experiencias estéticas y la vida saludable. Y todos estos tienen que ver grandemente con la inclusión. Y entonces entraríamos a lo que manejaba hace rato. ¿Por qué hablar de infancias? Necesitamos hablar de infancias porque cada niño tiene su propia singularidad, porque cada niño es distinto. No hay uno que se parezca al otro. Es más, ni aunque sean hermanos y estén educados de la misma manera. Me gusta mucho este concepto y está muy relacionado con lo que se habla en educación inicial. Fíjense, dice, no hay una manera de ser niño o niña, ni tampoco una visión universal de estos o estas. Podemos señalar que todos los niños o niñas, pero no todos, transitan la misma infancia, son infancias o niñeces en plural, infancias hiperrealizadas, que esto se refiere a aquellos niños que ya están muy digitalizados, que utilizan mucho la cuestión de las tecnologías y que no necesitan a un adulto para andar buscando información, ¿sí? Ciberniños que se la pasan también navegando con el internet, niños adultos, niños vulnerables, niños en riesgo, niños consumidores y las infancias desrealizadas. ¿Cuáles son las infancias desrealizadas? Estas son cuando un niño lo invisibilizamos, ¿sí? No existe para nosotros. Un niño que pocas oportunidades tiene de ir a la escuela porque normalmente su familia lo tiene trabajando. Entonces, en esa posibilidad de que no hay una manera de ser niño o niña, porque cada uno es distinto, tendríamos que hablar de infancias en plural. ¿Y cómo pensamos la crianza? En función de esos niños distintos. Bueno, pues nos implica, dice, un conjunto significativo de procesos, percepciones y actividades referidas al cuidado de las niñas y los niños, al conocimiento de sus valores, creencias, educación, influencia de la comunidad y de las culturas externas
que incide en el desarrollo de la personalidad del niño, integrando creencias, valores, explicaciones y preconceptos. Entonces me habla que cada niño en nuestra sala o en su hogar con el programa de visitas o en la comunidad, ¿sí? O en cualquier servicio educativo que sea de educación inicial, tiene su propia cultura, tiene sus propias creencias, tiene su propia religión, su propia forma de ver la vida, de tal manera que cuando hablamos de las crianzas compartidas, estamos hablando de esa posibilidad de familias que crían de cierta manera acompañados de un agente educativo que va buscando enriquecer las prácticas de esa familia, no eliminarlas. Y bueno, aquí vamos a tener otras formas en que se concibe las prácticas de crianza, que es lo que yo ahorita les decía, y que estos son los modos de ser madre, padre o cuidador propios de una cultura que se integran como normas en la vida familiar y se traducen en prácticas de crianza, ¿sí? Mediante las cuales se deciden las formas de cuidado, la educación, la salud y el crecimiento de niñas y niños, que es la crianza compartida, y que en educación inicial nosotros establecemos esa relación. Fíjense, el programa, y era algo que se me pasaba, el programa de educación inicial fase 1 está trabajando dos líneas. Una, la atención y cuidado de las niñas y los niños de 0 a 3 años, y la otra, ¿cuál es? Las familias. De tal manera que nosotros como centros, como servicios educativos somos una comunidad, pero también está esa comunidad de padres, pero también está la comunidad que está fuera del servicio educativo. Y entonces hay que conocerlos, hay que saber qué están viviendo, hay que saber cuáles son sus formas de crianza para que yo pueda tener presente cómo puedo ayudar. Y entonces aquí entraríamos ya a lo que viene siendo la inclusión, ¿sí? Y entonces nos dice que es un conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los educandos al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Eso nos lo dice la ley general. Y entonces en nuestro programa de la fase 1 nos dice que la inclusión, es la valoración, la acogida y el respeto a la diversidad en todas sus formas culturales y humanas. Si se fijan, es todo lo que hemos venido hablando en este momento. Y el concepto de crianza nos lleva precisamente a reflexionar acerca de la igualdad de género, un concepto que también nosotros manejamos indistintamente, pero que a veces no entendemos o no comprendemos hasta dónde llega. Y para UNICEF nos dice que para ellos es que las mujeres, hombres, niñas y niños deben de gozar por igual de los mismos derechos, los recursos, oportunidades y protecciones, ¿sí? De tal manera que nuestro programa nos dice que educación inicial se busca que todas las madres, padres, agentes educativos y adultos de referencia afectiva, desde la diversidad de las familias que participan en la crianza, se busca que los varones y personas adultas participen en la función de maternar. Y el maternar es un concepto que ustedes conocen perfectamente y que se refiere precisamente a la función de sostenimiento afectivo, lúdico, físico y psicológico que ofrecemos a los niños. Pero en palabras más sencillas, maternar es todo aquello que hacemos el papá, la mamá, el adulto de referencia para responder a las necesidades de los niños. Y la respuesta es amorosa a través de la palabra. Fíjense, hace muchos años, comenzó más o menos en los 90, no les voy a decir la fecha exacta porque yo recuerdo que era el 93, 95, se comenzó todo aquello que tenía y que hablaba de la integración educativa. Y entonces quise traerles este cuadrito entre la diferencia de una integración y de una inclusión para que cuando ustedes digan
no integramos, estamos siendo inclusivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ubicaban a los niños en las escuelas para adaptarse, en las que tienen que adaptarse a la enseñanza y al aprendizaje existente como organización. Es decir, no tomábamos en cuenta nada más que así enseño, así aprendes. Y luego, acoge a los alumnos diversos que bajo la lógica de la homogeneidad estaban fuera del sistema y deben ser integrados. Es decir, ustedes estaban afuera, ahora vamos a meterlos. Y luego, contempla que el problema está en el alumno, lo que requiere son adecuaciones especiales al sistema. Y es decir, buscábamos, a veces eliminábamos casi todos los contenidos y nomás les dejábamos poquitos, y eran de otros grados porque los del grado en el que estaba el niño pues no accedía. El alumno diferente se inscribe dentro del grupo normalizado y para entender sus diferencias se diseñan programas o actividades específicas, lo que decíamos esto, ahorita, adaptar. Y en la inclusión se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de los niños. Es decir, el niño no se adapta al sistema, nosotros buscamos adaptar ese sistema para los niños. Busca asegurar la equidad y la calidad en la educación, considerando a todos los alumnos sin importar sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje. También busca eliminar todas las prácticas de discriminación, exclusión y segregación dentro de la escuela al promover el aprendizaje de todo el alumnado, que se relaciona con el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje. Y por eso hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación. Y fíjense bien, porque utilizamos este término de barreras para el aprendizaje y la participación, suple al término de necesidades educativas especiales, porque con el concepto de necesidad educativa especial estamos todavía etiquetando a los niños. Todavía estamos diciendo que algo tiene y no es igual a los otros, no es normal. Pero en este momento se habla de barreras para el aprendizaje y la participación, pero el niño no tiene barreras. El niño enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Yo les decía que en el artículo del 61 al 68 la Ley General lo dedica para hablar acerca de la inclusión. Sin embargo, quise tomar nada más el artículo 61 porque es donde nos dice por qué hablar de la inclusión, y nos dice que la inclusión se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos y al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Y entonces no es nada más hablar de inclusión, tenemos que pensar cómo vamos a llegar a la educación inclusiva. ¿Y qué nos implica favorecer la educación inclusiva? Lo que les decía ahorita, asegurar que nadie quede excluido. Todos tienen derecho a la educación. Por otro lado, también que todos van a llegar a esa educación sin importar su punto de partida. Y entonces también eso me lleva a que los ambientes de aprendizaje se van a realizar ajustes en cuestión de las particularidades, en ofrecerles apoyos necesarios si los requieren cuando hay algún alumno con discapacidad que requiera de algún apoyo, y favorecer y el transitar por ese trayecto educativo. Pero fíjense, algo que a ustedes les tiene que quedar bien claro, porque siempre hemos pensado que la inclusión se refiere nada más a la discapacidad o a las etnias, y ya estamos viendo que no. La inclusión y la diversidad se refiere a que todos somos distintos, todos tenemos derecho a estar, todos aprendemos de maneras diferentes. Y entonces, todo esto que venimos hablando tiene que ver con el desarrollo integral del niño. De tal manera que el desarrollo integral no únicamente es lo biológico, sino que tiene que ver con lo cognitivo, con lo psicológico, con las experiencias que el adulto provee y que son las más importantes, y esta otra parte que no podemos olvidar,
la cultura social, que tiene que ver con la diversidad. Pero aunado a todo eso, ¿qué hace el agente educativo o el adulto de referencia? Le ofrece literatura, le da sostenimiento afectivo, establece vínculos tempranos, considera los estudios de contexto. ¿Se acuerdan que era uno de los enfoques de nuestro programa Un Buen Comienzo? Bueno, eso tiene que ver con permitirle al niño ser aprendiz competente, ¿sí? Y favorecemos el juego y respetamos sus derechos. Dentro de la nueva escuela mexicana y ahora en todos los programas, la inclusión se considera como un principio básico y ético que tiene que ver con el desarrollo integral y con el aprender, desaprender y el aprender a ser. ¿Por qué el desaprender? Lo vamos a ver acá, porque como inclusión educativa tiene que ver con la diversidad cultural. Y en esta diversidad cultural entra la diversidad de crianzas, que ya lo hemos estado manejando, las lenguas originarias, el lenguaje de señas. Estas lenguas vienen como obligatorias ya para toda la educación básica. Pero luego, algo que es muy importante aquí es precisamente que dentro también de este nuevo programa se hace énfasis en el reconocimiento de las mujeres que han estado desdibujadas por mucho tiempo, pero no solamente de las mujeres, también de los grupos indígenas y de la cultura afromexicana, que es totalmente desconocida. Fíjense que este planteamiento del nuevo modelo educativo tiene un enfoque decolonial. Y esto se refiere a la forma en que nos pensamos y nos miramos aquí en donde estamos. Es decir, lo que pretende este enfoque decolonial es que podamos pensar y reflexionar acerca de por qué somos como somos, ¿sí? En este momento, en este espacio, valorando todos nuestros ancestros y trayéndolos hasta este momento y comprender que somos así de cierta manera. Y entonces también, hablando de discapacidad, buscamos el respeto a las formas de convivencia. Es decir, todo esto que les estoy mencionando busca el respeto a las formas de convivencia. Y por otro lado, dentro de la diversidad cultural, tenemos la diversidad de crianzas, pero luego, acá al otro lado, tenemos lo que tiene que ver con la educación inclusiva en específico, que se deriva de este principio de inclusión. Vamos hacia una educación inclusiva en donde una educación incluyente de carácter decolonial, lo que les estaba diciendo, todas y todos están incluidos. Vamos a eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, y entra en juego la perspectiva comunitaria, en donde está involucrado el agente educativo y la escuela. También ahí ellos tienen que saber por qué la importancia de la educación inicial, de lo que estamos haciendo, pero también involucrándonos con lo que están haciendo. Ya nada más para darles las gracias, les comento que este autor es un arqueólogo que me regalaron un libro hace poco de él, y que nos dice que la inclusión, dice, lo que llamamos herramientas de aprendizaje no son más que tipos de vínculos mediados por el goce de encuentro con el otro, donde aprendemos el arte de vincularnos. Así, la imitación se da en un vínculo seguro y excitante con los miembros de la familia. La enseñanza se da en el placer de colaborar en actividades comunes y la imaginación en la dicha de coordinarnos en un territorio comunitario que surge en nuestras mentes al conversar. Y él dice que precisamente esta parte de que surge en nuestras mentes al conversar tiene que ver porque cuando nosotros establecemos el vínculo y nos conectamos a través de la comunicación, empezamos a crear historias, a crear imágenes. Y esas, cuando aún no esté la otra persona, me conectaron ya con ella, porque al pensarlo estoy recordando, ¿sí? Y ahí establecí vínculos cercanos con ellos. Entonces, eso tendría que ser la inclusión, ¿verdad? En nuestros servicios educativos. La que sigue.
Y mirada conjunta, que es un concepto que María Emilia López, todos la conocemos a ella y la queremos, y que basándose también en un texto de este mismo autor, ella dice: la capacidad de conectar la mirada es un referente común, es la clave de la colaboración, pues actuar colectivamente requiere sintonizar la intención y la acción con otros de manera muy sofisticada. La parte blanca de nuestros ojos no la tiene ningún animal y evolucionó con los primeros humanos justamente para ayudarnos a leer la intención del otro y conectar nuestras miradas en un objetivo común. Así también surgen las señas y gestos con las manos que nos ayudan a indicar referentes comunes donde sincronizamos nuestra atención, dando paso a un foco común donde nos coordinamos para resolver colectivamente un desafío. Y fíjense, el concepto de mirada conjunta tiene que ver con esa colaboración, con ese pensar a nuestros niños, con ese observarlos realmente, no mirarlos, porque yo las puedo ver así nomás, las puedo mirar, pero observarlos, observar aquellos detalles relevantes que van a hacer que yo valore los procesos de los niños, no tiene comparación. Observar a mis familias y reconocer que hay situaciones que les están haciendo compleja la vida y las formas de crianza, también me van a llevar a tener esa mirada conjunta. Muchísimas gracias por su atención.